Ah, la otra cuestión que tiene multiplicador de B-gamma, que hay que calcularlo, es decir, porque uno puede tener una expresión en polarización de este estilo, pero si yo quiero que en señal se comporte como una fuente de tensión, lo que tengo que ver también, además del valor de tensión, es qué resistencia de salida tiene. Entonces, lo que se puede calcular es la resistencia de salida de este multiplicador de B-gamma utilizando el modelo de señal, y lo que vemos es que si calculamos la resistencia de salida es la HIE dividido este factor bastante grande, bueno, por un factor que tiene que ver con R2 y R1. Como este número en general, esto no es un amplificador, esto en general este factor tiende a ser 1, ¿sí? Porque yo quiero transformar un B gamma en los dos B gamma de los dos transistores estos, ¿sí? Entonces, este factor que está acá tendría que ser 2, bueno, se multiplica, pero es un número relativamente pequeño. Es aceptable como fuente de tensión. Bueno, esto es lo que les adelantaba yo recién en la parte esa que les hice a mano. En general, en los disipadores de los amplificadores, uno ve en los amplificadores estéreo, ¿no? Los dos transistores de potencia de cada uno de los canales y el transistor que corresponde al multiplicador de B gamma. En total, en general, hay 6 transistores. Estos son grandes, ¿sí? Y este es uno más chiquitito. Entonces, para generar el acoplamiento térmico que estabiliza térmicamente al conjunto. Bueno, la otra alternativa para disminuir el efecto de distorsión por cruce es usar realimentación. Como les dije, siempre vamos a usar las dos para disminuir la distorsión lo más posible, pero básicamente tratamos de realimentar, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Bueno, esto es muy parecido a uno de los ejercicios que vimos cuando vimos realimentación, ¿sí? Uno de los últimos, cuando se analizaba la no linealidad de un tal bloque M, ¿sí? Acá es algo muy similar. Como yo les decía en aquel momento, ese bloque M no es que yo lo quiera hacer no lineal, sino que me viene impuesto. ¿Por qué me viene impuesto? Porque yo tengo que poner una etapa de salida que amplifique corriente. Pero esa etapa de salida, lamentablemente, tiene una no linealidad. Y la no linealidad se podría esquematizar, ¿sí? De 0 a BI, esto es un bloquecito, ¿sí? Como un sistema en el cual para señales grandes se comporta como un seguidor por emisor o como seguidor de ganancia de tensión 1, ¿sí? Que vendría a ser esto. Esta recta debería tener 45 grados de inclinación. Para las tensiones negativas grandes también se comporta como un seguidor. Y en la parte de pequeñas amplitudes, menores que B gamma, el sistema tiene una ganancia menor, ¿sí? Acá no, obviamente que no es estrictamente una recta, sino que es una exponencial, ¿sí? La exponencial de la corriente colector en función de base emisor, tensión base emisor. Pero es una zona donde tenemos poquita ganancia. Bueno, la podríamos esquematizar con una ganancia mucho menor que 1, ¿sí? Acá tenemos ganancia 1, acá tenemos ganancia 1 y acá tenemos ganancia mucho menor que 1. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, bueno, podemos dividir esto en 3 zonas, ¿no? Zona 2 y zona 1. En la zona 1, como dije, tengo una ganancia muy chiquita. En la zona 2 tengo ganancia 1, seguidor, aproximadamente 1. Y ahora voy a realimentar, ¿sí? Voy a usar, tengo que, obviamente, usar un componente más, un amplificador, que va a
a amplificar el error entre la referencia y lo que estoy midiendo. Si acá esta topología mide tensión, voy a medir la tensión de salida y en consecuencia voy a actuar a través de la salida de mi amplificador de error. Ese amplificador de error va a alimentar la etapa de salida. Entonces, si uno aplica despreciando los efectos de carga, ¿sí? Si supongo que este amplificador es un amplificador ideal, de ganancia de resistencia a salida cero, si aplico la ecuación de realimentación, lo que tengo que hacer es, bueno, la ecuación de realimentación me dice, mire, usted tiene que calcular la tensión o la ganancia realimentada como el A cargado, vendría a ser el A cargado dividido 1 más beta por A cargado, ¿no? El A cargado en este caso es la multiplicación entre la ganancia del amplificador y la ganancia de la etapa de salida, ¿sí? Y el beta, ¿sí? Vendría a ser esta realimentación que está acá, que como no hay división, beta es 1. Estoy ingresando toda la tensión de salida, ¿sí? A mi amplificador de error. Entonces, esto sería A cargado, ¿sí? A de lazo abierto del amplificador por A la ganancia de tensión de la etapa de salida, que es 1, dividido 1 más lo mismo por beta, que es 1. ¿Qué pasa en la zona 2? Bueno, en la zona 2 esto vale 1, o sea, estoy acá, lejos de lo puse por 0. Esta tensión, bueno, esto se hace 1, esto es muy grande, 200.000, entonces tengo 200.000 dividido 1 más 200.000 por 1, eso es más o menos 1. ¿Sí? Y en la zona 1, donde AB es igual a K, que es mucho menor que 1, ¿qué pasa? Si este es mucho menor que 1, pero la ganancia de lazo abierto es mucho más grande, supongamos que esto sea, vamos a poner un ejemplo, sea 0,01, pero esto es 200.000, entonces el conjunto sigue siendo mucho mayor que 1. Entonces, si esto se cumple, la ecuación realimentada me sigue diciendo que la ganancia sigue siendo 1. Bueno, esto es justamente el efecto de linealización que produce la realimentación, ¿no? Tener un buen amplificador de error con mucha ganancia genera que las no linealidades se vean mitigadas o disminuidas. Entonces, bueno, eso pues, hace el truco. Bueno, esto un poco para que lo tengan en cuenta. Para hacer este esquema, o para, mejor dicho, mitigar la distorsión de cruce por cero exclusivamente con realimentación, uno tiene que poner un amplificador muy rápido, ¿sí? Muy rápido, que sea capaz de compensar ese cambio de ganancia muy rápido. Porque si yo no lo hago, no lo va a poder, si no le pongo un amplificador bien rápido, no lo va a poder disminuir. Se va a disminuir la distorsión, pero no tanto. ¿No? ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues fíjense lo siguiente. Yo ahora voy a graficar la relación entre B'0, la relación que tiene que haber entre B'0 y B'I. ¿Sí? Antes lo que graficábamos era B0 en función de esta, ¿no? Ahora lo que quiero ver es cuál es la transferencia que debería tener este conjunto para poder compensar la no linealidad. Porque esto es siempre que el sistema pierde ganancia en alguna parte, hay alguien que tiene que compensarla, ¿sí? Es lo mismo que cuando yo en un momento les ponía el ejemplo de la ducha. Si yo me estoy bañando lo más bien y viene alguien y se pone a lavar los platos y me saca todo el agua caliente, y yo rápidamente tengo que compensarlo o abriendo más agua caliente y cerrando la fría, pero mientras más
agua caliente me saque, más tengo que actuar yo para compensar esa pérdida, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Si yo tengo un bloque a la salida que me pierde, de repente pierde un montón de ganancia, va a haber alguien que la va a compensar. Y este alguien es este. Y ese amplificador lo va a tener que compensar en cantidad, pero también en velocidad, ¿sí? Si yo no tengo velocidad para poder compensar rápido, no voy a poder compensar nada. Entonces, fíjense, si yo miro la transferencia entre B'0 y B'I, bueno, hago un poquito de cuentas, ¿no? Acá es simplemente diagrama en bloque, o sea, teniendo en cuenta este bloquecito, no voy a ir en detalle, lo que quiero es lo siguiente. La ganancia B'0 a B'I tiene esta forma. Entonces, en la zona muerta, en la zona 1, yo dije que la ganancia de mi etapa de salida es muy chiquitita, y en este caso la ganancia, la relación B'0 a B'I me da aproximadamente 1 sobre K, ¿sí? Entonces, esto es en esta partecita, donde la tensión es muy chica. Fíjense que mientras más chica sea la ganancia del bloque de la etapa de salida, más grande tiene que ser la ganancia o la relación entre B'0 y B'I. ¿Cómo se ve eso? Y se ve como una recta muy parada, ¿sí? Y en la zona en la que la etapa de salida tiene ganancia 1, hago la cuentita, y me da, bueno, entre B'0 a B'I tiene que ser 1. Bueno, es una recta a 45 grados. ¿Cuál es el asunto? Que mientras más chica sea esta, más grande va a ser esta, y más parada va a ser esta recta, ¿sí? Ahora, no se olviden que esta tensión, B'I, supónganse que es una sinusoide, ¿sí? Una sinusoide que va de un lado al otro. En este gráfico es una sinusoide que va así, ¿sí? En el tiempo, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. En cada uno de esos puntos se corresponde la B'I con una B'0, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en mi sinusoide, estoy en esta parte, en esta que está acá, voy a estar en esta parte de la ganancia. Ahora, cuando yo paso de un valor positivo a un valor negativo, o sea, hago este cruce, la tensión B0 tiene que cambiar rápidamente de este valor, bajar rápido acá. Mientras más parada sea esta pendiente, imagínense, para hacer un extremo, que K es 0, ¿sí? Si K es 0, esto es una recta parada, vertical, perfectamente vertical. Entonces yo voy a tener en el semiciclo positivo, estoy recorriendo esta recta y vuelvo, y en tiempo 0 voy a tener que ir de acá hasta acá, para poder seguir recorriendo por acá. Y cuando vuelva, en tiempo 0, pic, saltar. Ningún amplificador, ningún dispositivo, ningún sistema puede saltar o puede cambiar su energía o su estado en tiempo 0. Entonces, mi amplificador va a tener que tener un slew rate, una velocidad de crecimiento que sea mayor a la que me impone este K, ¿sí? Para que el tipo pueda seguir la variación. Porque si es un amplificador más lento, esa pendiente que me exige a mí el bloque, como es la realimentación, no va a poder compensar, ¿sí? Y voy a seguir teniendo la distorsión. Entonces acá, para compensar la distorsión, si no voy a usar prepolarización, tengo que poner un amplificador muy rápido, muy rápido. Bueno, entonces vamos un poco a ponerle un poco de realidad a este asunto. Ya entonces vimos
En la etapa de salida, en par complementario, que tiene ganancia de corriente, pero no tiene ganancia de tensión. Bueno, después vamos a ver para qué sirven estas resistencias. Pero en toda etapa de salida, yo voy a necesitar una etapa previa que sea, que tenga ganancia de tensión. ¿Sí? Porque imagínense que yo voy a cualquier equipo de audio, el celular, por ejemplo. El celular, si uno mira la señal de salida del celular, y el celular tiene una batería de 3,7 volts. Mucha tensión no va a poder sacar. Es decir, el audio, es más, es de algunos, por limitación, para que no nos rompa el oído, está limitado a 300 milivolt pico, 400 milivolt. Si yo quisiera usar mi celular, si yo conecto un amplificador de audio, que va a alimentar parlantes de 8 ohms y va a desarrollar 50 watts de potencia, ese parlante va a tener que estar alimentado con tensiones grandes, del orden de 30, 40, 50, 120 volts, suficiente, lo necesario para poder desarrollar la potencia que necesito. Pero mi par complementario no tiene ganancia de tensión. Entonces yo tengo que adaptar mis 300 milivolts a los 100 volts que requiere el parlante. Bueno, eso mi par complementario no lo puede hacer. Tiene que haber una etapa que gane tensión antes. Entonces esta etapa AB, gana tensión. ¿Qué corriente tiene que entregar a mi par complementario? Y bueno, la corriente de carga dividido el HFE de los transistores de salida. ¿Sí? Mi etapa de ganancia de tensión tiene que poder proveer esa corriente. Bueno, ¿con qué se puede hacer? Se podría hacer con un amplificador operacional, tranquilamente. Pero bueno, los amplificadores operacionales tienen una limitación en cuanto a la corriente máxima que pueden entregar. ¿Sí? Entonces, bueno, surgen las... Además tienen mayor limitación de velocidad. Y bueno, lo que puedo hacer es un amplificador, como lo venimos viendo, tipo clase A, como el primero que vimos. Un emisor común, que sabemos que tiene ganancia de tensión, puesto como, digamos, fabricado con un transistor NPN, con un PNP. Esto depende de el nivel de polarización que yo necesite. Bueno, esto para si tengo una BI que está cerquita de 0 volt, me conviene usar esta. Si tengo una BI que está cerquita de BCC, me conviene usar esta topología, esta opción. No importa. Bueno, siempre con el foco en aplicar realimentación, con esa visión, ¿sí? Nosotros podemos pensar lo siguiente: si yo uso un emisor común sin resistencia de emisor, al igual que en este caso, sin resistencia de emisor, la ganancia de tensión es aproximadamente menos GMRC, como ya lo calculamos. El problema que tiene esto es que, bueno, como punto positivo, es la máxima ganancia posible que yo le puedo sacar a un emisor común. Pero el problema es que depende de GM, que es un parámetro, como ya sabemos, todos los transistores, mucha variabilidad, es muy variable, y el punto de polarización no está estabilizado. Acuérdense que cuando yo pongo la resistencia RE acá, esa resistencia tiene una ventaja en cuanto a que me asegura, me inmuniza el punto de polarización respecto de la temperatura y de la ganancia del transistor. Si el transistor tiene 100 o tiene 400 de ganancia. Eso es importante. Bueno, supongamos que tengo RE. Bueno, la ganancia va a disminuir, va a ser un poco más chica o más chica. Y toma el valor menos RS sobre RE. Pero ahora la ganancia no depende de GM y el punto de polarización está estabilizado. Y lo que puedo hacer también es poner un capacitor de desacople que
me genera la máxima ganancia posible, pero ahora depende de GM, pero el punto de Q, el punto de polarización está estabilizado. Acá cuál voy a usar, cuál no. Esto depende bien de básicamente de dos cosas. O mejor dicho, de una cosa. Que es que si el conjunto va a estar, etapa de salida, amplificador de tensión, va a estar realimentado o no va a estar realimentado. En general, lo que nosotros vamos a querer es realimentar. Si realimentar tiene todas las ventajas que ya conocemos. Pero a veces, por ejemplo, uno quiere amplificar, también que no es un amplificador de potencia, ¿no? Pero uno quiere amplificar un micrófono y quiere hacer un amplificador que gane 10 y con una etapa con resistencia colector y resistencia emisor es suficiente. Y además eso me permite saber, conocer con certeza cuál va a ser la ganancia. Porque si le dejo el emisor a masa, la ganancia vale menos GM, RC, y no, le pongo un transistor y vale 100 la ganancia, le pongo otro, vale 10 y es muy incierto. En cambio, cuando voy a realimentar, a mí no me interesa saber cuál es la ganancia del lazo, sino que me interesa que la ganancia sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que podría hacer es no ponerle resistencia de emisor. Bueno, entonces lo que acabo de decirles es el siguiente, ¿no? Bueno, le pongo, en el caso de que quiera realimentar, estabilizo el punto de polarización, pero hago que gane menos que menos. Esta etapa va a estar acá. ¿Sí? Después, con Carlos van a ver una topología completa de amplificador. Ver cómo se hacen tanto, bueno, el par complementario, el amplificador de error, el amplificador de tensión y el amplificador de error. ¿Sí? Esto lo van a ver implementado con un amplificador diferencial. Bueno, acá les comento algunas cosas que capaz que lo han visto con Mónica. Si yo necesito más ganancia de corriente, puedo usar amplificadores, transistores Darlington. Y puedo usar diferentes topologías. ¿Sí? A veces los transistores PNP son muy caros, lo que son lineales, ultralineales para amplificación de audio son medio caros y entonces a veces se generan estos complementos. Este se llama Par Supply, este es un Par Supply con un Darlington. Bueno, simplemente esto sirve para aumentar la ganancia de corriente de la etapa de salida. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo básico de manejo de temperatura o refrigeración de semiconductores. ¿Sí? Porque bueno, la idea es que uno está analizando un amplificador de potencia y bueno, eso va a tener transistores que manejen mucha potencia y va a haber que refrigerar. Este análisis es un análisis muy simple, digamos, de cómo se manejan el dimensionamiento de disipadores y arranca con los siguientes conceptos, digamos. Todo transistor de silicio soporta como máximo en su juntura 125 grados, ¿sí? Más o menos. Entre 125 y 150 grados es lo máximo. Temperatura por encima de la cual la juntura se destruye, se funde básicamente. Entonces, este es un dato que hay que tener en cuenta. Esto igual está en las hojas de datos, ¿no? Y la otra cuestión es que la cantidad que se va a calentar un dado transistor obviamente es proporcional a la potencia, ¿no? Es proporcional linealmente, ¿sí? No hay potencias, digamos, no hay potencia al cuadrado, al cubo.
Mientras más potencia yo le pongo o le hago desarrollar al transistor, más se va a incrementar su temperatura en forma lineal. Y la otra cuestión es que el calentamiento, también la temperatura, va a ser proporcional a un parámetro que se llama resistencia térmica, que mide la dificultad con la cual se evacúa el calor, ¿sí? Este es un parámetro que está digamos, en las hojas de datos de los dispositivos, está cuantificado. Para el análisis de esto se usa una analogía eléctrica, porque digamos, pues yo puedo hacer una analogía térmica en función de un modelo eléctrico, porque las ecuaciones diferenciales terminan siendo las mismas. Es decir, en la naturaleza ustedes saben que hay muchos fenómenos que responden a un cierto tipo de ecuaciones diferenciales que tienen espejo en otros fenómenos, ¿sí? Los fenómenos digamos, de componentes concentrados eléctricos se pueden asimilar a los fenómenos térmicos, ¿sí? Entonces acá uno hace un análisis analógico en donde la potencia en watts se corresponde con la corriente en amperes, la temperatura con la tensión y la resistencia térmica con la resistencia eléctrica. Entonces vamos un poco a cómo funciona esta historia. Nosotros tenemos, este es un transistor de potencia típico de audio, no el único, pero es un clásico. Después se lo voy a mostrar en un video, uno real. Si uno lo abre esto es simplemente un encapsulado, es una tapa. Si uno le saca esa tapa, accede al interior, ¿no? Esto con una sierra, uno lo corta y accede al transistor, ¿sí? Y lo que ve son las dos patitas, una de estas es la base en este tipo de encapsulado. Esta es la base, este es el emisor y el colector está conectado al encapsulado, ¿sí? Entonces, esta es el cable de conexión, la pastilla de silicio y el calor se genera en este punto, ¿no? En este cuerpo se genera el calor. Ahora, esta pastilla de silicio está solidaria térmicamente a esta carcasa por medio de un pegamento, ¿sí? Entonces, ese pegamento ofrece una resistencia, no una oposición, pero una resistencia al flujo de calor. Entonces, como uno puede caracterizar esa dificultad de evacuar el calor entre la pastilla y la carcasa, es mediante un parámetro que se llama resistencia térmica juntura carcasa, que cuantifica esa dificultad. Y por otro lado, ese calor que se genera acá se traslada a la carcasa, ahora se va a tener que transferir al aire por medio de otro parámetro que se llama resistencia térmica carcasa ambiente, ¿sí? Entre las dos, la serie de las dos resistencias forman lo que es el camino térmico del calor desde la pastilla hacia el aire, ¿sí? Entonces, el modelo térmico nos dice que nosotros en el circuito tenemos una determinada potencia, ¿sí? Entonces, esa potencia va a generar un incremento de temperatura con respecto a la temperatura ambiente, que va a ser, bueno, que va a estar dividido por la resistencia total, ¿sí? Entonces, en esta parte, nosotros si tenemos operando el transistor solito, sin ningún disipador, en el camino, desde acá hasta el aire, está la tita JC, la tita CA, las dos en serie, ¿sí? Y el circuito análogo sería una fuente de corriente que alimenta estas dos resistencias y entre temperatura 0
vendría a ser, y este punto nosotros tenemos la temperatura ambiente. Fíjense que si yo hago que la potencia disipada sea 0, no va a haber caída entre estas dos bornes de estas dos resistencias, y la TA va a quedar aplicada tanto a la carcasa como al aire, como a la carcasa, como a la juntura. ¿Sí? Van a estar todos a la misma temperatura. Pero si yo empiezo a aumentar el valor de esta corriente circula en este sentido y produce más, menos, más, menos. Es decir, que si yo recorro este Kirchhoff de acá y calculo la temperatura de juntura, mientras más potencia haga desarrollar al transistor, más grande va a ser esta temperatura. Esta no puede llegar a más de 125 grados. Bueno, si yo tengo un cálculo que a veces hay que hacer es si yo necesito un disipador o no lo necesito. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Y bueno, con la ecuación anterior, teniendo en cuenta que en la hoja de datos de cualquier dispositivo de potencia, yo voy a tener como dato la tita JC y la tita JA. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. La resistencia juntura carcasa es más bien pequeña, 3 grados por watt. ¿Sí? ¿Por qué? Es un pegamento térmico que une bien solidariamente la pastilla de silicio con la carcasa. ¿Sí? Pero acá, si yo no pongo nada, ¿sí? entre mi dispositivo y el aire, ninguna masa que pueda disipar calor, la resistencia térmica es bastante grande. Es decir, por cada watt que yo disipe, la temperatura de la carcasa se va a elevar 62 grados. Quiere decir que si yo estoy en verano, tengo 35 grados de temperatura y le hago disipar a este transistor 1 watt, la temperatura de la carcasa se va a ir a 62 más 30 grados, 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso no pase? O sea, para que reducir la temperatura del dispositivo. Y bueno, lo que tengo que poner es un disipador de calor. Si yo monto el disipador de calor al dispositivo, ahora fíjense lo siguiente, siempre hay que mirar los caminos térmicos, ¿no? Está desde la juntura hasta la carcasa, este es un encapsulado distinto, ahora les voy a mostrar en un video los dos. Entre la juntura y la carcasa hay la tita JC que ya la vimos. Entre la carcasa y el ambiente está la tita CA que ya la vimos también. Pero entre este punto que es la carcasa y el ambiente hay otro camino alternativo a este, que es el camino de conducción entre la carcasa y el disipador, que es esta tita CD, y la tita, la resistencia disipador ambiente, que se supone que tiene que ser, la idea es que sea mucho más chica que esta, ¿no? ¿Para qué? Para que multiplicada por la potencia me dé un valor más chico de temperatura. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo redibujo el circuito, antes tenía esto, pero en paralelo con la tita CA tengo estas dos. Y yo voy a dimensionar estas dos para que sean mucho más chicas que esta. De tal manera que el paralelo me quede casi esto. Y la caída entre estos dos bornes sea mucho más chica que la que tenía. ¿Cómo se hace este cálculo? Es muy fácil. Acá les puse un ejemplo. Sumamos un par complementario debe disipar 20 watts. ¿Sí? Entonces cada transistor tiene que disipar 10 watts. Entonces, teniendo en cuenta los datos anteriores, más un dato que les voy a dar, que es una resistencia típica carcasa disipador igual a 0,5 centígrados por watt, uno tiene que hacer esta cuentita. O sea, ahora en vez de, digamos, el paralelo yo supuse que, con muy buen criterio, por los números que tengo, que
Esta resistencia es mucho más chica que esta que estaba acá, la tita carcasa ambiente, ¿sí? Entonces, en el camino térmico, yo voy a tener entre la juntura y la carcasa una resistencia que es dato, entre la carcasa y el disipador otra resistencia que se la puse como dato, y la tita disipador ambiente, que es la que yo debería calcular ¿para qué? Para que el delta T sea menor que 125 grados, ¿no? Bueno, entonces esto lo igualo a la potencia que quiero disipar y de acá puedo despejar la la resistencia disipador ambiente, ¿sí? Bueno, y en los manuales, ¿qué es lo que, en los catálogos, qué es lo que tengo? Bueno, para diferentes tipos de dispositivos, los diferentes disipadores, estos son disipadores de equipos. Acá en Argentina muchas variantes no hay. De hecho, yo conozco un solo proveedor de disipadores de calor. Siempre uno en los quehaceres hogareños utiliza perfiles de ventana, pedazos de chapa, qué sé yo, se las arregla con otras cosas. Pero si uno va a los catálogos, eh, uno tiene las dimensiones y la resistencia del disipador, ¿no? Esta vendría a ser la resistencia del disipador ambiente. En condiciones naturales, convección natural o convección forzada con un soplador o con un ventilador. Y bueno, estas sugerencias, ¿no? Dependiendo del dispositivo que uno va a manejar. ¿Cómo uno va a montar el dispositivo? Bueno, a veces hay varios, digamos, en general dos tipos de dispositivos. Uno que tiene este que se llama tab, es la carcasa. En los transistores está siempre conectada al colector, con lo cual podemos tener problemas de aislamiento eléctrico, para lo cual hay que poner un aislante entre medio del disipador y la carcasa. Hay otros encapsulados que ya tienen un plástico moldeado, resina moldeada, que no necesita el aislante, pero tiene una resistencia térmica más grande. Bueno, estas son cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, y acá algunas maneras de montaje, ¿no? Mica es un aislante eléctrico que a veces se usa para aislar el tab del disipador. Acá tenemos resistencias térmicas. Si uno, por ejemplo, este encapsulado TO220, si uno le pone mica sin grasa siliconada, para aumentar la que se usa en los procesadores de la computadora, esa grasa blanca. Si uno usa sin grasa, uno tiene una resistencia térmica de 0.8 grados por watt. Si le pone grasa, no, esta es para silicona, hay unos pads de silicona también. Y bueno, el contacto con mica, perdón, no, esto era contacto directo sin mica, o sea, esto apretado directamente contra el disipador. Esto con un pad de silicona, esto con mica sin grasa y esto con mica de silicona. Bueno, acá les quería mostrar un TO3, este encapsulado se llama TO3, y por otro lado tenemos este que se llama TO220, ¿sí? En este yo le saqué a ver si se puede ver, le saqué la tapa, le saqué, lo acerré, y fíjense que, bueno, no se puede ver demasiado bien. Este me tocó a veces viene para mejorar la transferencia térmica, vienen la pastilla viene bañada en esta silicona blanca, ¿sí? Fíjense que acá están los alambrecitos de conexión, ¿sí? Son alambres
bastante buena conductividad. Y a ver si nosotros le sacamos esta pasta, a ver si se ve la pastilla. Ahí está, fíjense. ¿Se alcanza a ver ahí? Con el cuadradito este, es la pastilla, ahí se ve. Este interdigitado, ¿sí? Que es la manera con la cual se hace estos transistores de potencia. Después la otra cosa es lo que les comentaba de los aislantes. Esto es una plaquita de mica para este encapsulado, ¿sí? Tiene mejor resistencia térmica que esta, que es una placa de silicona, ¿sí? Y este que les quería mostrar es un pequeño disipador que no sé qué resistencia térmica tendrá, supongo que alrededor de 6 grados, 6 u 8 grados por watt, ¿sí? Entonces uno tiene que poner, si uno quiere aislar este encapsulado del disipador, tiene que poner esta plaquita y colocar el transistor de esta manera. Y también lleva unos bujes de plástico, que no los tengo ahora, entre la rosca y el encapsulado, porque si no, obviamente que uno estaría haciendo un cortocircuito. Si uno lo pone así, uno está haciendo un cortocircuito entre el disipador y el tab, ¿sí? Si es lo que uno quiere aislar, esto no funciona. Hay que poner unos bujes de plástico. Y esta es la famosa grasa siliconada, la blanca, ¿sí? Esto se pone cuando uno va a montar el dispositivo, se pone un poco más, ¿no? Acá abajo, si uno no quiere ponerle el tab de silicona, pone un poco de grasa y apoya el dispositivo, y así se llenan todos los intersticios de aire, que es mal conductor del calor, con esta grasa que obviamente que es mejor conductora del calor que el aire, ¿sí?